Buenas noches, mis amados hermanos. Les doy una cordial bienvenida a todos los que están conectados en este santo servicio del día viernes. Así que Dios les bendiga grandemente, porque sabemos que cuando nos conectamos a estos servicios, cuando nos presentamos ante Dios, nuestra vida es bendecida. Y nosotros así también nos presentamos ante Él, honrando su nombre, agradeciéndole por su amor, agradeciéndole por su fidelidad. Sabemos que el Señor se merece toda la honra y toda la gloria. Así que ahora vamos a pasar, los voy a invitar a que pasemos a meditar en el consejo de la palabra de nuestro Salvador. Bien, así que vamos a meditar en Salmo 17 y en el Salmo 18. Estos dos salmos. Usted dirá, dos salmos, mi pastora, por supuesto. Dos salmos en el cual yo he meditado y lo he sentido en mi corazón, yo he colocado en mi vida estos dos salmos. ¿Y por qué dos salmos? Porque hay uno, que es el Salmo 17, donde nos habla de la oración. La oración que David presentó, ¿cierto?, ante Dios. Y el Salmo 18, ¿ya?, que esta es una acción de gracia por la victoria. Este es un himno, este es un cántico que presentó David ante Dios en agradecimiento por la victoria que Dios le dio a su vida. Ahora vamos a meditar en ellos, es por eso que yo quise meditar y predicar de estos dos salmos. No los voy a leer completos, sino que voy a leer algunos versículos de cada salmo, ¿ya? Pero resumiendo todo, es el significado de cada uno, es la oración, y el significado del otro salmo, ¿cierto? Lo que nos quiere decir es acción de gracia por la victoria. Amén. Así que vamos a meditar en ella. Dice el Salmo 17, en el versículo 1 y 2, dice: Oye, oh Jehová, una cosa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sincero, sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Aquí entonces, como dice, tu presencia proceda de mi vindicación. Ya, vean tus ojos la rectitud. Ahora vamos a leer el Salmo 18, versículo 1, 2 y 6. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó de él a sus oídos. Gloria al Señor. Vamos a meditar en estos dos salmos maravillosos. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta noche? Bueno, mis amados hermanos, como dice el Salmo 17, y lo dije desde un principio, el Salmo 17 es una oración que presentó David ante Dios, porque David estaba viviendo momentos difíciles, momentos tristes, momentos de tristeza en su corazón, ya por lo que él estaba viviendo en su vida. Ya probablemente este salmo ya nos quiera hablar de cuando David era perseguido por el rey Saúl, el primer rey de Israel. Ya sabemos que el motivo de este rey de Saúl era perseguir, ¿ya?, y tentar contra la vida de David por motivos. ¿Cuáles eran los motivos que tenía él para tentar contra la vida de David?
la envidia. Tenía envidia de David. Ese fue el motivo el cual lo persiguió con sus hombres, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, quitarle la vida a David. Miren que el momento que probablemente estaba viviendo, que era una de las cosas que vivió, tantas que vivió David, que una de ellas era que era perseguido por el rey Saúl. Es por eso que David se presenta ante Dios en clamor, en que Dios lo ayudara, en que Dios lo guiara, en que lo librara de las manos, ¿cierto?, del opresor, que lo librara de las manos de sus enemigos. Ya, por eso dice David: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Ahí David estaba clamando a Dios para que Dios fuera con él, Dios lo ayudara en este momento difícil que él estaba viviendo. Escucha mi oración, dice David, hecha de labios, hechas de labios, miren esto, hechas de labios sinceros. David, ese clamor que tenía ante Dios era un clamor sincero, un clamor que venía desde aquí adentro, desde su corazón. Un clamor, ¿cierto?, donde necesitaba del Señor. Un clamor con labios sinceros. No era de labios, solamente de labios, sino era un clamor sincero desde su corazón, ¿ya? En los momentos difíciles que él estaba viviendo. Sabemos también, y bueno, es importante también conocer de David. ¿Ah? Hablamos de David. ¿Quién era David? Meditemos un poquito también quién era David. Un pequeño resumen. Ya sabemos que David era un jovencito, un pastor de ovejas, en el cual el Señor tenía un gran propósito con David, que fuera rey de Israel, ¿cierto? Y así fue. Él tenía el Señor propósitos con David. David tenía 7 hermanos y él era el menor de todos. Miren qué maravilloso. ¿Ya? Y su padre, el padre, ¿cierto?, de David se llamaba Isaí, el padre de David. ¿Cómo era David? ¿Cómo él era? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era él? Él era justo, él era valiente, apasionado, generoso, músico, poeta y guerrero. Así era David. No era, ¿cierto? Todos tenemos errores. También él cometió errores también en su vida. Pero lo importante de todo, de los errores que él pudo haber cometido, que él se arrepintió. ¿Ya? Él se arrepintió porque él quería ser agradable ante la presencia del Señor. Una pequeña reflexión de quién era David. Así que sigamos meditando en lo que en esta oración que David presentó ante Dios en este momento complicado en su vida. Mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes o uno hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida? Por un momento, como les digo, un momento a lo mejor familiar, económico, ¿cierto? Mejor un momento de salud también, un momento de enfermedad, y nos presentamos ante Dios en ese momento difícil, en ese momento triste de nuestra vida, nos presentamos ante Dios en ¿cómo? En oración, así como se presentó David. Muchos, a de los que me están escuchando, Dios, ¿cierto? Ustedes vivieron a mejor algún momento o lo están viviendo ese momento difícil en su vida. A mejor la partida de algún ser querido también, donde ustedes también se presentan en oración ante Dios para que Dios lo consuele, para que Dios fortalezca su vida, ¿cierto? Para que Dios lo ayude a seguir adelante en cada situación que usted pueda haber vivido en su vida. Amén. Así también David se presentó ante Dios en oración. Pero vemos el Salmo 18, donde David presenta este salmo, que no es de oración como el Salmo 17. Este es un salmo, es un himno, un cántico ante Dios. Mire,
David presentó este canto ante Dios en agradecimiento, en honra, porque Dios fue con él. Imagínense, Dios fue con él. En ese momento que fue perseguido por el rey Saúl, Dios fue con David y lo libró de manos de él. Miren qué maravilloso. Dios se enfrentó, David se enfrentó a guerras contra naciones. Se presentó también David contra Goliat, a este gigante. Y Dios fue con él también. Fue en esas guerras que él se enfrentaba a este gran gigante que también se enfrentó David. Y en esos momentos de David, de guerra, de enfrentamiento, Dios fue con él. ¿Ah? Cuando fue perseguido por Absalón, ¿ya? Imagínense, ¿quién era Absalón? Era hijo de David y también él, imagínense, miren qué triste, el hijo de David también persiguió a su padre para atentar contra la vida de él, que era el hijo que se llamaba Absalón, ¿cierto? Sí, también él quería atentar contra David, contra su propio padre. Miren qué triste, qué terrible que un hijo, ¿cierto?, quiera perseguir a su padre para solamente quitarle la vida. David lo vivió, fue perseguido por su hijo, fue perseguido por el rey, ¿cierto? Fue perseguido, ¿cierto?, por el rey Saúl, fue enfrentado contra Goliat cuando era joven, él se enfrentó a guerra contra naciones, pero este salmo 18 es un cántico donde David se presenta ante Dios alabando y bendiciendo su nombre porque Dios le dio la victoria en el momento de las pruebas que él vivió. Dios fue con David. ¿Ah? Miren, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice este salmo. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, dice la palabra del Señor. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi alto refugio. ¿Ah? Miren qué maravilloso. En mi angustia invoqué a Jehová. En los momentos difíciles que yo les conté, ¿cierto?, que vivió David, en esos momentos difíciles que él vivió, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Miren qué maravilloso. Miren qué maravilloso al Dios que servimos. El mismo Dios que servía a David, el mismo Dios que fue con David, es el mismo Dios que servimos hoy nosotros. Y así como el Señor le dio la victoria a David en esos momentos, así también Dios es con nosotros. Nosotros también vivimos una etapa de momento a lo mejor difícil en nuestra vida. A lo mejor usted ha vivido, como le decía anteriormente, un momento difícil en su vida o lo está viviendo. Y nos presentamos ante Dios en ese momento difícil en oración para que Dios nos ayude, para que Dios nos consuele, para que Dios renueve nuestra fuerza, para que Dios nos guíe, para que Él pelee la batalla por nosotros en oración. Y después de eso, viene, ¿cierto?, la respuesta que tanto necesitamos de parte de nuestro Dios. Después de esa oración, después de ese clamor que nosotros presentamos ante Dios, Dios nunca nos va a desamparar. Dios nunca nos va a dejar. Dios está pendiente de sus hijos. Dios está pendiente de usted. Dios está pendiente de mí. De lo que pasemos en esta vida, Dios nunca va a desamparar, sea económico, sea motivos de salud, sean problemas familiares, pérdida de seres queridos o tantas situaciones que puedan entristecer nuestra vida. Dios nunca nos va a desamparar porque Él nos va a dar la respuesta, Él nos va a dar el consuelo, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Por eso en este Salmo 18, David agradece y honra a través de este himno, de este cántico, a nuestro Salvador. Lo honra porque Dios le dio la victoria. Y así como Dios le dio la victoria a David, así también, mis hermanos, confíen en el Señor, porque Dios le va a dar la victoria. A Jorge ya se la dio,
Usted tenía una petición en su vida, Dios le dio la victoria. Gloria a Dios. A lo mejor todavía está pasando un momento difícil. Confía en el Señor. ¿Ah? Preséntese en oración ante Él, porque Él le dará la victoria en el momento, en el tiempo que Él decida, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Miren, el amor de Dios y la presencia del Señor nunca abandonó a David. Lo hizo victorioso. Así también Dios, el amor de Él, la presencia de nuestro Dios, la protección de Él, nunca nos va a abandonar. Él nos va a hacer victorioso. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Así como fue con David, va a ser con nosotros también. Va a ser con usted, mi querido hermano, que me está escuchando. Después de una oración, viene la victoria, así como la presentó David. Salmo 17, oración ante Dios. Salmo 18, un cántico, un himno de agradecimiento, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Así lo presentó David en estos dos salmos. Mis amados, mis queridos hermanos, espero que esta palabra haya tocado su corazón, haya tocado su mente y lo coloque por obra. Lo coloque en práctica. Confíe en el Señor, clame a Él y deposite lo que usted está viviendo en su vida en las manos de Él, porque nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios fiel que nos ama y nunca nos va a desamparar. Él nos dará la victoria. Dios les bendiga.